Cuando pensamos en la Reforma del siglo XVI, tenemos que prestar atención de que Lutero, como el resto de los reformadores, va a entender la importancia que tiene el desarrollo de esas ideas a través de la educación. La educación es el instrumento que los reformadores van a utilizar para poder difundir ese aporte que la Reforma tiene para hacer. Y su educación, su programa de educación integral, fue tan significativo que cuando nosotros lo vemos en perspectiva histórica, notamos de que la relevancia de ese programa de educación integral aportaba tantos elementos que el propio movimiento de contrarreforma a través del movimiento jesuita, liderado por Ignacio de Loyola, va a retomar esas pautas de enseñanza y va a ser la educación católica la que retoma esos principios de la Reforma y los va a aplicar a su propia educación con, lógicamente, limitaciones doctrinales de parte de la Iglesia romana. Por el otro lado, el movimiento humanista, el movimiento romántico que va a venir en los siglos siguientes, toma también estos principios y el propio Estado moderno va a retomar elementos que aporta Lutero. ¿Qué elementos? En primer lugar, el planteo de Lutero tiene que ver con este tema de la libertad, la importancia que tiene la autonomía intelectual de la persona. Un segundo elemento va a ser la autonomía religiosa que tiene la persona. Y la tercera característica que va a aparecer, a emerger en su programa de educación integral va a ser el énfasis en el espíritu de libre investigación por parte de las personas. Imagínense que esto puesto en contexto está a contracara precisamente del fuerte dogmatismo religioso de la Iglesia romana y también su espíritu autoritario. Concretamente, cuando vamos al programa que él desarrolla, Lutero comienza por mostrarse en continuidad con las tendencias que ya vienen a través del Renacimiento y que va a ser un poco el aporte de la recuperación, si se quiere, de las lenguas. Es fundamental para poder hacer una adecuada interpretación de las escrituras el poder estudiar en las lenguas originales. Y entonces Lutero va a decir que es vital que las personas que estudian puedan adentrarse al estudio del griego, del latín, del hebreo, en fin, las lenguas que precisamente están marcando los escritos de las escrituras. Otro elemento que va a ser importante en su programa de educación va a ser el retomar las artes. Las artes para Lutero, contrariamente a lo que generalmente se piensa, de que hubo una adversión por toda la cuestión de la imaginería, Lutero va en consonancia con las corrientes que se estaban manifestando en ese tiempo en el campo de las artes. Va a decir que es muy importante de que el hombre en su libertad pueda expresar toda su experiencia espiritual a través del uso de las artes. Esto mismo va a ser utilizado, como nosotros sabemos, por Comenio, que va a ser desde el ámbito religioso, y Pestalozzi desde el ámbito más laico, van a utilizar también. ¿Y por qué? Porque hay un elemento en la experiencia espiritual de Lutero que va a ser, por un lado, si bien él viene de una formación escolástica, él va a hablar de la unión mística que hay en una persona, y la unión mística está determinada por la experiencia subjetiva de la persona. La subjetividad de una persona no puede ser negada.
Entonces, si bien hay un elemento cognitivo, hay un elemento que tiene que ver con el conocimiento, con lo que puede enseñar el catecismo, está también la experiencia espiritual del contacto mío con el texto. Y ese es allí donde obra también Dios a través de su revelación. La revelación que yo recibo, la recibo en mi subjetividad. Y esto lo va a conectar y va a ser retomado por el humanismo posteriormente y por el romanticismo de una manera definitiva. Es la veta pietista que hay, si se quiere, en la reforma luterana del siglo XVI. Todo el movimiento de Philipp Jakob Spener, de Augusto Frank en Alemania, son movimientos, el surgimiento del propio movimiento moravo va a tener retomar la importancia que tienen las artes en la propia experiencia espiritual y educativa. Otro elemento de la formación educativa de educación de Lutero va a ser la importancia que van a tener el estudio de la historia. La historia, ¿por qué es importante? Y acá es muy interesante porque va a ser un aporte que Lutero va a hacer incluso a las corrientes modernas. La historia es importante, dice Lutero, de que nosotros la podamos estudiar, porque nos muestra la transitoriedad, lo transitorio que son las instituciones humanas. Lógicamente, él lo que está tratando de decir es que el pontificado romano es una institución histórica y por lo tanto relativa, porque es transitoria. Y esto va a ser retomado en las corrientes pedagógicas modernas por Dilthey, por ejemplo, que va a hablar en la educación moderna de este elemento como un elemento fundamental. Otro aporte, yo diría uno de los más significativos que va a hacer Lutero, va a ser el aporte de la importancia que va a darle y el pedido que él le va a hacer a los concejales alemanes de una extensión masiva, una educación popular masiva. Y también él va a plantear la obligatoriedad que debe tener la educación. Imagínense que esto, plantearlo en el siglo XVI, era realmente un pedido nos puede parecer hasta descabellado, y sin embargo 3 siglos más adelante el Estado va a estar tomando esta demanda que planteó Lutero en aquel tiempo. Él va a hablar de la importancia y la responsabilidad en su propuesta educativa que tiene el Estado. El Estado tiene una responsabilidad en la educación, pero sobre todo, él va a decir que la principal responsabilidad la tiene la educación en el ámbito del hogar. La formación en el hogar es indelegable, son los padres los que deben tener esa responsabilidad. Y es muy interesante, incluso hay algunas pinturas de aquel tiempo que hemos recuperado, que tenemos, nos muestran de manera muy interesante cómo Lutero enfatiza esta educación en el hogar, donde esa responsabilidad la tiene el padre de la casa, que en el momento de bendecir la mesa no solo integra a los niños, a su esposa, el resto de los hombres del hogar, sino que también se incorporan a la mesa de la casa paterna los sirvientes con sus hijos. Esto es la responsabilidad que tiene el hombre de la casa, el padre de la casa. Y en cada uno de esos hogares, lo que está marcando el momento de la lectura de la palabra, para lo cual el padre debía ser instruido, es que el hogar está marcado. Generalmente había un escrito en la cabecera de los hogares en el cual se detallaba
los mandamientos de parte de Dios a las personas. Estos principios que nosotros planteamos, educación popular, educación obligatoria, retomados por el Estado moderno, la necesidad de una educación a través del hogar, van a ser elementos que incluso van a ser retomados también por el protestantismo cuando ingresa en América Latina. Y hay un aspecto también que plantea Lutero, que va a ser retomado aquí en el contexto de la Argentina, es la importancia de las escuelas con un espíritu maternal. Y cuando él habla de un espíritu maternal, esto va a ser algo muy importante en la formación de las ideas que van a ser inculcadas a través posteriormente del movimiento romántico y de Pestalozzi específicamente y de Froebel específicamente, y que en la Argentina va a tomar William Morris en el desarrollo de los kindergarten a comienzos del siglo XX. Son todos elementos que nos van mostrando cómo aquellos principios de una educación, de un programa de educación integral, van a estar influenciando no solo en el pensamiento moderno, sino que también van a estar influenciando el legado que nosotros hemos recibido en nuestro país, y que fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores aportes del protestantismo para esta tierra.